primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3, 1 al 11, vamos a estudiar hoy. Leo el primer versículo y me siguen hasta concluir hasta el versículo 11. Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. No es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No, neófito, no sea que amaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Que mantengan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Amén. Está ahí. Todos los que no quieran ser obispos, por favor, salgan de la sala. A primera impresión da, no, bueno, esta palabra no es para mí, ¿no es cierto? Es para los obispos, es para los que quieren ser pastores, para los que quieren ser ancianos. La verdad que al traerle el mensaje estuve una semana pensando, escucha, esto habla de los requisitos para ser anciano o ser pastor, ¿cómo hago para que a los jóvenes les llegue? Y justo el día de ayer estaba leyendo un libro que trata de la familia y la iglesia, y tocó este pasaje, el que me tocaba hoy. Creo que fue algo de Dios, y decía que los requisitos que están aquí en realidad son los mismos que todo cristiano debe tener. No hay nada diferente. O sea, en realidad un pastor es un cristiano nada más. No es que tiene algo diferente y tiene que cumplir estos requisitos, sino que nosotros mismos como cristianos tenemos que seguir estos requisitos, y los vamos a estudiar hoy. Primero dice palabra fiel. ¿Qué entienden? Creo que lo voy a hacer dinámico, como lo vi a Osvaldo predicar el anterior sábado, haciendo preguntas y comentando. ¿Qué entiende por palabra fiel? ¿Alguien puede comentar acerca de esa pequeña frase, palabra fiel? ¿Verdadera? Inquebrantable. ¿Segura? Palabra fiel. ¿Alguien tiene otra versión que traduzca de otra manera esa palabra, esa frase? Tal vez la NTV. La NBI ¿Qué se dice y es verdad. En la traducción del lenguaje actual, Digna de confianza en el pueblo. Digna de confianza. Entonces es algo verdadero, algo digno de confianza, algo que debe seguirse. Sabemos que cuando Jesús le oró a su Padre, dijo: tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Y si aquí nos dice palabra fiel, algo verdadero, es algo que tenemos que seguir, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para ser santificados. Y no solo es para el pastor, sino para todos. Y Timoteo era un joven. Todos nosotros somos jóvenes, me incluyo. Todos los que están aquí somos jóvenes. Ya eres un niño. Pero igual estén en los caminos. Entonces, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y aquí ya enfatizándolo, si hay alguien aquí
que tiene el deseo de ser anciano, de ser pastor, de un día dirigir una iglesia, la palabra aquí usada en el griego significa supervisor o superintendente, que se traduce como obispo, episcopo. Es alguien que supervisa la iglesia del Señor, no simplemente que predica. Y aquí también es bueno hacer una diferencia entre un predicador y un pastor. El pastor predica, pero el predicador no ejerce las líneas de supervisor como el pastor. Entonces él supervisa tanto la disciplina de la iglesia, lo que se hace en la iglesia, pero no es una sola persona, son varios. Aquí Pablo está dando requisitos de un solo anciano o de un solo obispo, pero imagínense que una iglesia esté dirigida por un solo hombre. ¿Ustedes no creen que es muy peligroso eso? Que una iglesia sea dirigida por un solo hombre. Un solo hombre que no es perfecto, por más que sea cristiano puede cometer errores. Y sabemos que en el liderazgo, cuando una persona toma una decisión, repercute a todo el pueblo. Puede dividirse la iglesia, por eso es importante que dentro de una iglesia, y nosotros vemos aquí en la iglesia que hay varios pastores que dirigen, hay ancianos, hay diáconos, que son los que ejercen la supervisión dentro de la iglesia. Y el hecho de que sea un grupo hace de que uno no se aleje de un lado o haga lo que él desea hacer, pero sí tiene que cumplir estos requisitos. Y si hay alguien que desea eso, es una buena obra, algo bueno. Si tenés el deseo en tu corazón de ser pastor, de ser obispo, de ser anciano, de ser diácono, es una buena obra, es un buen deseo, pero hay que cumplir requisitos. Tenés que ser un verdadero cristiano. La gente tiene que ver eso, un verdadero cristiano. Empezamos con los requisitos que dice aquí. Pero es necesario, habla de necesidad, algo que sí o sí debe tener. Es necesario. Y yo lo llamaría así, es necesario que el cristiano, no solamente el pastor o el obispo, sea irreprensible. Nuevamente les pregunto, como le dice con palabra fiel, ¿qué entienden por irreprensible? ¿Qué es una persona irreprensible? Una vida intachable. ¿Intachable? ¿Alguien más? ¿Algo que pueda contar qué es irreprensible? Sin mancha, sin nada que se le acuse. Sin nada que se le acuse. Que no necesita ser reprendido. ¿Podría decirse que la palabra irreprensible es alguien perfecto? No. No, ¿no es cierto? Porque tal vez en nuestra mente a algunos se le puede venir eso sí, el irreprensible es alguien perfecto, como dijeron, sin mancha, alguien que no se le acuse. Hay una diferencia, el pastor, tanto el cristiano, no es perfecto, pero sí puede ser irreprensible. Alguien, la palabra usada aquí es alguien de que las personas no tengan algo de qué agarrarle o de qué acusarle, como dijo Villoy. Alguien que tenga que decir, no, pero mira, él es pastor, pero mira cómo trata a su esposa. En realidad, todo el pasaje se resumiría en esta palabra irreprensible, porque si vemos marido de una sola mujer y todos los requisitos, si alguien encuentra algo con respecto a las otras reglas de la lista, a los otros requisitos de la lista, no es irreprensible. Una persona irreprensible cumpliría todos los requisitos que están aquí, porque las personas no tendrían nada que reprocharle. Otra palabra para irreprensible es irreprochable, algo por el cual decirle, ¿y por qué haces esto? Si estás aquí. Usted como cristiano tendría que preguntarse, ¿yo soy irreprensible también? ¿Estoy yendo camino a ser irreprensible? Si es que no lo soy, si es que hay personas que tienen algo de qué acusarme. En su barrio hay personas que saben cosas y usted las oculta porque es cristiano. Las oculta aquí en la iglesia. Nuevamente les repito, los requisitos que dice aquí para el pastor o el obispo son los mismos requisitos para un cristiano. ¿Somos irreprensibles? Esta noche es un momento en que cada uno de nosotros tendríamos que analizar nuestro cristianismo. Tanto el que quiere ser pastor como el que no le interesa. Pero aún así dice la palabra que todos los cristianos son sacerdotes, somos reyes y sacerdotes.
Siguiente palabra. Marido, siguiente requisito, marido de una sola mujer. Aquí, según los estudiosos, hay dos maneras de ver esto. Marido de una sola mujer, es obvio que un cristiano o cualquier hombre tiene que tener una sola mujer, ¿no es cierto? Es algo obvio, hasta el inconverso sabe eso, aunque anda con una y con otra, pero sabe que usted es ser el marido de una sola mujer, lo sabe aunque no lo aplique. En un contexto histórico, podemos ver que en ese momento habían algo que se veía de que los inconversos, tanto los conversos como los inconversos, una vez que moría su esposa, no se casaban con otra, porque al casarse con otra lo veían malas personas. En ese tiempo, en el tiempo en que Pablo escribió esta carta. Y tal vez se puede sacar una conclusión que él dijo marido de una sola mujer, porque es obvio que tenemos que ser marido de una sola mujer en ese sentido. Podemos sacar una conclusión, o en segunda instancia es el hecho de que sea fiel a su esposa mientras ella esté viva, porque también está en 1 Corintios 7 que aquel que su esposa muere está libre de casarse también. Pero viendo el hecho de que en ese tiempo, cuando Pablo escribió la carta, había incluso dentro de los paganos que lo veían mal, que alguien que su esposa ha muerto se case con otra, y que los cristianos no tengan que hacer eso, que los paganos lo veían mal. Quiero llegar a otro punto también. Hay veces en que, como cristianos, guardando el testimonio, no el testimonio nuestro, no el testimonio de Villoy, el testimonio de Claudia, sino el testimonio de Cristo que hay en nuestra vida, de que verdaderamente el Espíritu Santo ha cambiado nuestras vidas. Hay cosas que no necesariamente son pecados, pero la gente lo ve mal. Y a causa del testimonio que tenemos que guardar por causa de Cristo, no debemos hacerlo. Hay personas, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad que ven mal incluso que un cristiano tome, aunque sea un poquito de cerveza. Y eso puede ser causa de tropiezo. Van a decir, este no sigue sus principios porque se cree que un cristiano no debe tomar nada. Entonces, a causa de eso, uno debería cuidar, porque puede ser piedra de tropiezo y que esa persona no venga a Cristo. Podemos ver un ejemplo acerca de esto. Quiero que vayamos a 1 Corintios 8. Espero no equivocarme, sea 1 Corintios 8. Primera de Corintios 8, lo voy a leer, dice así: en cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido de él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se prenderá el hermano débil por quien Cristo murió.
se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conocimiento, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Está hablando aquí de que en ese tiempo se sacrificaban carne a los ídolos, y las personas iban y les regalaban esa carne a los sacerdotes de esos ídolos. Y como era mucha carne, era abundante la carne porque la gente iba y sacrificaba, esa carne era muy barata y la compraban. Entonces, al comprarla, un cristiano la consumía sabiendo de que tenía libertad. O sea, un ídolo en realidad no existe, no es un Dios. Él no está cometiendo idolatría. Pero habían personas que habían venido de ese trasfondo, que habían hecho sacrificios y entregado esa carne a los sacerdotes, y veían mal eso como un pecado de idolatría. El pecado en sí no estaba en que ellos comieran la carne, las personas que tienen libertad, o sea, se sienten libres de comer esa carne, sino en la actitud frente a su hermano. Muchas veces, oye, está mal eso que estás haciendo porque no lo veo bien, no lo veo muy bien cristiano, y empezamos legalistas, somos religiosos, sabes que tenemos libertad nosotros. Imagínense, pongámoslo en la misma situación que les dije de tomar un vaso de cerveza. Hay un hermano que se ha convertido y que en el mundo antes de Cristo tenía problemas con la bebida, lo mismo que aquellos que tenían problemas con la idolatría. Y vos le decís, ¿sabes qué? No hay ningún problema, toma un vaso de cerveza, no hay ningún problema que lo tomes. Y él empieza con uno y le empieza a gustar, y empieza con dos, con tres, con cuatro, y otra vez volver a caer por el pecado por el que Cristo murió. Eso es causa de tropiezo. Muchas veces nuestra actitud tiene que ser por amor al hermano. Tenemos que ver lo que hacemos. No simplemente pensar en mi propia libertad. Tengo libertad en Cristo de hacer lo que yo quiera. Lo mismo que habló Osvaldo también la anterior vez acerca de la vestimenta. Yo tengo libertad de vestirme como yo quiera, pero mi manera de vestir, aparte de glorificar a Dios, no tiene que ser causa de tropiezo para mi hermano. Tenemos que ser conscientes de eso. Eso es parte de amar al prójimo como uno mismo. Pensar en el otro, no solo en mi propia libertad. Eso quería sacar, o sea, un poco afuera de lo que dice el pasaje de marido de una sola mujer, pero viendo ese contexto de la historia me pareció una actitud interesante de que muchos no se casaran nuevamente a causa del entendimiento que había hasta incluso en medio de los paganos por causa de Cristo. A veces decimos, ¿qué me importa el qué dirá la gente? Yo simplemente sigo a Cristo. Pero es importante pensar en el qué dirán, porque ese qué dirán puede ser causa de tropiezo. No es que vamos a vivir pendientes de, a ver, dicen esto, dicen lo otro, sino vivir pendientes de que el hermano esté bien, o el inconverso vea un verdadero cambio. ¿Seguimos con el pasaje? Y en última instancia, sobre esta frase, terminando, marido de una sola mujer, no dos mujeres ni tres mujeres. Cuando dice Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a sus mujeres, dice no. A su mujer, dice no. Es obvio eso. Ahora vamos con la palabra sobrio. El que anhela obispado debe ser sobrio. ¿Qué es lo que entendemos por sobrio en nuestro contexto? Lúcido. Generalmente, ¿a qué lo asociamos? A la borrachera, ¿no es cierto? Una persona sobria es una persona que no está borracha. Aquí la palabra sobria, si nosotros la asociamos primero a una persona sobria que está lúcida, que no ha bebido, que quedaría de más el hecho de que dice no dado al vino, ¿no es cierto? Entonces es obvio que no significa eso. Es más sencillo. Sobrio sin... Tranquilo, ¿no? Sí, una persona moderada.
en todos los aspectos. Eso significa ser sobrio, y el griego mismo significa es una persona moderada, una persona que no es glotona. Dicho sea de paso, la glotonería es pecado también. He escuchado en mis primeros años de cristiano la frase: los cristianos no beben pero comen. Eso también no es buen testimonio. Pastor, en la NTV dice debe tener control propio. Control También propio. eso es sobrio. Hermano, no. Presbítero, en todo caso. Presbítero. Sí, debe tener control propio. En todos los aspectos. Control. ¿Tenemos control nosotros sobre nuestra propia vida o nos dejamos gobernar por nuestros deseos? ¿Somos moderados? ¿Somos tranquilos, así como dijo Pablo? Muchas veces nos dejamos dominar por nuestros deseos, incluso aquellos deseos que son, en un principio son buenos, pero dejamos que eso nos controle. Prudente. Una persona prudente. ¿Qué es una persona prudente? Un cristiano prudente. Precavido. Exactamente. Piensa antes de actuar. ¿Y de qué manera tenemos que pensar? ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra de Dios. Pensar antes de actuar. Simplemente, tal vez muchos pensamos antes de actuar, pero ¿en qué nos guiamos en nuestra experiencia? Me pasó esto, entonces si yo lo hago y me va a volver a pasar lo mismo. Las experiencias no son malas, pero a veces las ponemos por encima de la palabra de Dios. Y tal vez no vuelva a pasar eso que me pasó. Y Dios quiere que yo dé un paso. No sé si a alguien le ha pasado eso. No recuerdo ahorita un ejemplo que me haya pasado a mí, pero creo que muchas veces me ha pasado de haberme gobernado, dejado guiar por algo que pensé antes, que pasé antes. Y digo, si lo hago, me va a volver a pasar. Entonces debemos cambiar eso de que nuestra experiencia gobierna nuestro pensamiento, sino la palabra de Dios. Pensar, ser prudente, pero en la palabra. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Lo hago o no lo hago? Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. A veces queremos que el Espíritu nos guíe y nos ponemos a orar: Señor, mira, no sé qué decisión tomar, guíame, Espíritu Santo, toma mi mente. Y una oración espectacular para que el Espíritu Santo nos guíe, pero está cerrada la Biblia. Queremos que venga una voz de ultratumba y nos diga: haz esto, da este paso. Cuando aquí tenemos más de 1000 páginas, casi 2000 páginas, que nos dicen qué debemos hacer en la mayoría de las situaciones. Y en otras situaciones tal vez no nos diga blanco o negro, pero sí nos da una pauta a la palabra de Dios. Y siempre tenemos que recordar que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado en lo que yo hago. Y la única manera de que Él sea glorificado es que yo aplique la palabra de Dios en las decisiones que yo tome. Eso es ser un cristiano prudente. Alguien prudente. Sigamos con estas palabras. Yo creo, a ver si no terminamos a las 10 de la noche yendo palabra por palabra. Decoroso. Una persona decorosa. Alguien que se decora. ¿Alguien que anda pintudo? ¿Cuál sería el sentido de esta palabra decoroso? ¿Alguien tiene alguna idea o ni remota idea de qué significa decoroso? Dice aquí en la NTV que tenga buena reputación por decoroso. Decoroso, tenga buena reputación. Otra palabra para traducir esa palabra decoroso es ordenado. ¿A qué se refiere? Es una persona educada, que tiene buena educación.
A veces he visto personas que llamándose cristianas, por defender una posición, faltan el respeto a los otros. Incluso usando palabras despectivas como perro o que vos te vas a ir al infierno, o que sos un demonio. Eso no es ser decoroso, si la Biblia mismo lo hace. Apliquémoslo a ver en nuestra vida cotidiana. Usted se levanta y saluda. Es educado. Ve a su padre, ve a su madre, a su hermano, y se levanta, nomás se cepilla y acabó todo. Se va al colegio, se va a la universidad, se va al trabajo. Todos los días su padre tiene que decirle a su hermano esta frase muy común que tal vez la hayan escuchado: ¿dormí acaso con vos? ¿Cuándo nos dicen esta frase? Cuando nos saludamos, ¿no es cierto? Si constantemente nos dicen eso, hay un problema. Un problema de educación. Hay un problema aquí que es común. Yo siempre lo digo esto. Yo no crecí aquí. Desde mis 15 años yo he recibido aquí en Santa Cruz. Yo soy de Ascensión de Guaraí, un pueblo pequeño, bueno, ya he crecido un poco. Y allá usted a la persona que ve, saluda. Buenos días, no sabe quién es, pero igual lo saluda. Buenas tardes, buenas noches. Acá llegué y hice eso y me miraban raro. ¿O dónde lo habré visto a este? Hace una cara de ¿dónde lo habré visto a este? Y ¿saben qué? Les soy sincero, esa cultura como que me consumió a mí y dejé de saludar. Porque era algo como que, uy, o sea, es feo que te miren raro porque lo saludas. Y estoy luchando nuevamente por volver a recuperar eso bueno que yo recibí desde mi infancia. A veces nos dejamos consumir por la cultura también. Y dejamos los buenos modales por la corriente que sigue la gente. Vemos que algunos le dicen a sus padres vos. No tengo nada en contra que le digan vos o tú a sus padres, pero a veces eso puede llevar al hecho de que le falten el respeto. Yo preferiría que mi hija, tengo una hijita pequeña, me llame usted, porque en nuestro lenguaje tiene un rango diferente al vos, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Es como algo más de respeto. O a alguien desconocido usted le dice vos. Mi abuelo decía decirle vos a alguien que está cerca del puñete. Sí. Usted, cuando usted está por la calle y está perdido, le dice, oye vos, decime cuál es la dirección de... ¿Dónde está la calle tal? Oye vos... O sea, le dice, disculpe, ¿sabe dónde está la dirección? Suena diferente, suena un poco más de respeto, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con educación. Yo me acuerdo que fui a Argentina y allá es normal, no existe, parece la palabra usted. Y usted donde vaya le dicen vos. Yo me sentía raro que me digan vos, como que me conocen, pero yo no los conozco. Pero en nuestra cultura es importante que empecemos a usar el usted necesariamente, que es una muestra de respeto. Una simple palabra puede cambiarlo todo. ¿Qué cosa? En Colombia no sirve eso. Todo es usted. Su merced. Su merced. Es interesante el tema de cómo una palabra muestra en la cultura misma, y vemos también cosas por eso es importante también, hablando de cultura, a veces ver la cultura misma cuando se escribió la escritura para entender el sentido de lo que está diciendo. Entonces no perdamos el respeto, no perdamos la buena educación, que eso es lo que significa ser decoroso. También vestimenta. ¿Perdón? La vestimenta. La vestimenta, exactamente. Va también a ese aspecto. Vamos con lo siguiente, dice hospedador. Es ley del cruceño. La hospitalidad. Hospitalidad. Esa misma palabra, hospedador, se puede traducir como hospitalidad. ¿Saben qué es lo interesante de esa palabra que se usa ahí? Es la palabra filogeno.
¿Saben de dónde viene? ¿Han escuchado xenofobia? Para entender esa palabra, xenofobia, ¿alguien sabe qué es xenofobia? ¿Qué es xenofobia? Es cuando uno le tiene rabia o así a un extranjero. Odio a los extranjeros. Fobia es miedo o odio, ¿no es cierto? Entonces, xeno, ¿qué sería? O geno sería extranjero. ¿Y filosofía qué significa? Amor a la sabiduría, ¿no es cierto? Filo es amor y Sofía no es la chica que te gusta ni la capital de Noruega. Es saber. Entonces, si filo es querer, amor, amistad, es un amor que tiene que ver con amistad, y geno es extranjero. ¿Cómo podríamos traducir esa palabra? Amor a los extranjeros o amigos extranjeros. Esa es la palabra que se usa aquí para hospedador. Una persona que se hace amigo de aquel que no conoce, del forastero, de aquel que llega de otro lugar. No subiéndolo a un nivel más alto, porque tenemos ese común denominador a veces de nosotros los bolivianos, que viene alguien de otro país y lo subimos arriba. Capaz es colombiano, es español, es gringo. Entonces, volviendo al tema, hospedador es una persona que recibe bien en su casa, no solo a los cristianos, sino a aquellos que no lo son y a aquellos que no conocen. Nuevamente me remito a mi infancia, ¿saben? Yo llegaba a una casa cansado después de un juego, decía, señora, no la conocía, me invita por favor un vaso de agua. Claro, pase. Ya saque del grifo. Te traían refresco. Incluso eso, te traían refresco, te servían de lo que tenían. Pero aquí va, tocas la puerta, nadie te abre, ni siquiera te abren. Miran por el... no lo conozco. Son los testigos. Eso es el operador, ese mismo hecho de, claro, pase, ahí sírvase. Una persona que recibe bien en su casa. Si usted no tiene visitas nunca en su casa, eso quiere decir que tiene problemas, bueno, obvio aquellos que no tienen espacio. Valga la aclaración. Pero si tenés espacio y nunca nadie va a tu casa y te llamas cristiano, puede que haya un problema ahí. Bueno, obvio aquellos que viven lejos también. Pero es bueno analizar por qué no nos visitan, por qué no hay gente que vaya a mi casa y me diga, oye, estoy aquí cerca de tu casa, ¿estás ahí? Claro, vení. O ni si está cerca, está en la puerta, pero ni siquiera me llama porque sabe, no, mejor a este no le gusta la visita. O por último ahí está, me siento, charlo con él, está tomando su refresco y no me invita a mí. O aquellas personas que están por almorzar y dicen, oye, está tu amigo, esperemos que se vaya y después servimos la comida. Son actitudes que como cristianos deberíamos analizar. Somos hospedadores, somos hospitalarios. De verdad es esa frase que decimos, es ley del cruceño a la hospitalidad. Es una ley que cumplimos. Yo diría es ley del cristiano, la hospitalidad, el ser hospedador. Que recibamos bien a las visitas en nuestra casa y siempre darle lo mejor. Ese fue uno de los ejemplos que yo vi cuando estudié el tema de Abraham. Cuando recibió visita en su casa, él dijo, mate al animal, y no era andar a comprar pollo, era matar al animal, charquearlo y preparar la comida. Imagínense todo eso para atender bien a sus visitas que no eran conocidas. ¿Tomaríamos nosotros hasta ahora hacen eso? En Medio Oriente hasta ahora hacen eso, por esa causa. Es un buen ejemplo a seguir.
Bueno, nosotros no vamos a matar a un animal, porque no, tenemos ahí real. No hay canchón. Pero siempre dar lo mejor. No tengo ahí un queso que me ha sobrado hace una semana, debemos dar la visita, porque nosotros no nos vamos a comer. Sigamos esto, porque vamos a seguir hablando con esto. Apto para enseñar. Apto para enseñar. ¿Qué es una persona apta para enseñar? Capaz de enseñar, que tiene la competencia para enseñar, que es capaz de enseñar. Capacidad. Tiene la capacidad de enseñar. Todos tenemos la capacidad de enseñar. Sí. En algún nivel. Sí, ¿no? Uno más que otro, sí. En algún nivel, pero no en el nivel de un obispo, de un pastor. Un pastor, aquí refiriéndose a apto para enseñar, es que tiene que tener un conocimiento pleno de la Escritura y poder transmitir esa verdad. No todos tenemos esa habilidad. Dios nos ha dado dones a cada uno, talentos diferentes. Y es importante recalcar que muchas veces, por la cultura misma en que nos hemos criado como cristianos, creemos que el pastor es alguien que está en una jerarquía mayor al hermano que está sentado. O primero está el pastor, después están los diáconos y abajo están los hermanos, como una jerarquía. Cuando en realidad eso está en el mismo nivel. Todos estamos en el mismo nivel. Lo único que nos diferencia son roles, son dones que el Señor nos ha dado. ¿Qué rol te ha dado el Señor? En este caso de apto para enseñar, el pastor tiene que ser alguien que se le entienda lo que él dice con respecto a la Escritura, que se hace entender. No me refiero a hacerse entender en que habla bonito o se entiende cada palabra que dice, sino que él puede extraer de lo que está aquí y poder impartirlo a la iglesia, y la iglesia dice, eso era, tengo que aplicarlo en mi vida, tengo que hacerlo, tengo que seguirlo. Ese es ser apto para enseñar. Una persona que tiene la capacidad de agarrar la Escritura y transmitir el mensaje que está ahí. Y no es que haya un jeroglífico que descifrar aquí en la Escritura. Es necesario tomar en cuenta que cuando se tradujo la Biblia, se tradujo de otro idioma que nosotros no entendemos, y se tradujo también la cultura. Y a veces hay palabras que, por más que dice aquí, por ejemplo, obispo, la palabra que está aquí, que es la menos entendida, obispo, ¿qué será obispo? Obispo, y vemos ahí, lo primero que se nos viene es un cura. No tiene nada que ver con eso. Si nosotros nos ponemos a analizar verdaderamente de dónde vino esa traducción, vamos a entender lo que dice. Y ese es el trabajo de alguien que es apto para enseñar lo que está aquí. Y en realidad es el trabajo de todo cristiano. Sigamos. No dado al vino. Viendo sobre el tema de sobrio que ya lo he tomado, no dado al vino. Una persona que no es, literalmente no es un borracho. ¿Alguna vez ustedes han ido a una fiesta y han hecho un brindis? Yo creo que la mayoría, no hay ningún problema con eso. Este versículo no se refiere a eso, no dice, mira, él es pastor, no tiene que brindar. Porque dice no dado al vino. Se refiere a una persona, no recuerdo la palabra en sí, la que se traduce a eso, pero se refiere como una persona que está constantemente con una botella ahí al lado. Ese es el significado de no dado al vino. Y cabe recalcar que como cristiano, y ahora me voy a remitir a Proverbios 31, vayamos a Proverbios 31, que siempre lo asociamos con la mujer virtuosa, pero no es de lo único que habla Proverbios 31. Habla también de la bebida. Así que vayamos a Proverbios 31 y le voy a decir cuáles versículos. Sí. Proverbios 31, 4 al
al 7, dice, no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. ¿Nosotros somos reyes? ¿Sí? ¿Somos reyes? ¿Qué dice Osvaldo? Rey y sacerdote. Somos reyes y sacerdote, dicen en Apocalipsis, está eso, ¿no? Pero es para decir, yo tengo el derecho, yo soy rey y le arrebato al enemigo todo lo que me quitó porque soy rey. ¿Es esa la actitud? No somos linaje escogido, pero no para arrebatar cosas o mandar, sino para tener el carácter de aquel que es el verdadero rey, que es Jesucristo. Y aquí dice, no es de reyes, o Lemuel es una madre que le está diciendo a la madre de Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No está limitándole abiertamente que no beba vino, porque incluso vemos que Pablo también le dice a Timoteo que tome un poco de vino por problemas estomacales que tenía. Se refiere al hecho de emborracharse, y lo vemos en el versículo 5 que dice, no sea que bebiendo se olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Imagínense un pastor borracho. Haría lo mismo que aquí, se olvidaría de la ley. Y el asunto aquí es que hay personas que se emborrachan con media copa. Sí, Entonces, yo soy de esas personas. Entonces, en la mente de uno es, el vino no está mal, pero hay uno que en el mundo se le llama pollo, y caen a la media copa y otro a las 3. Entonces es mejor no jugar a la ruleta rusa con una pistola en la mano, sino entender bien que se trata de esa palabra. Exactamente. Entonces no emborracharse. Ahora no se conoce. Pero aquí vas al hecho, dice que se olviden de la ley y perviertan el derecho de los afligidos. Ahora, aplicándola a nosotros como cristianos que no somos pastores, ¿qué pasaría si andamos borrachos? ¿Aplicaríamos la palabra de Dios en nuestra vida? Nos guiaríamos por nuestras emociones, porque hay una distorsión, creo, con respecto a yo nunca he estado borracho, al menos mareado, pero no borracho, así hasta perder el conocimiento. Pero aquí habla de eso, de que aquel que se emborracha no puede verdaderamente, es imposible que sea guiado por el Espíritu Santo. Y eso es lo que dice Pablo cuando dice, no se emborrachen con vino, sino sean llenos del Espíritu. Y ese pasaje se ha usado para decir que algunos se emborrachan con vino y otros se emborrachan con el Espíritu, que nada tiene que ver, sino que tiene que ver con... Sí, borracho por el Espíritu, sino que una persona que es gobernada por el Espíritu Santo, y una persona que está borracha no puede ser gobernada por el Espíritu Santo, es imposible. Dad la sidra al desfallecido, al que se va a morir, o a los que están por morirse. Nosotros como cristianos estamos con esa intención de mucha ya, no quiero estar en esta vida, me voy a morir. Necesitamos el vino, emborracharnos para alentarnos. Después dice, y el vino a los de amargo ánimo. ¿Alguien aquí que tenga ánimo amargado? Esta palabra es para usted. Después dice, beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. ¿Sí o no que estos dos versículos que dice aquí es los motivos por los cuales la gente bebe muchas veces? Olvidarse. Me acuerdo de algo chistoso que una vez me contaron, que le dicen, oye, ¿y por qué bebes tanto? Es para que se ahoguen mis penas, pero las muy desgraciadas saben nadar. Es tan real, porque la persona que se emborracha para olvidarse de sus penas, ¿qué pasa después cuando ya está lúcido, cuando ya está sobrio? Otra vez vuelta. No sirve de nada, o sea, es algo falaz, es algo que no tiene sentido.
Sigamos con esto no dado al vino, creo que ya No sabe si ser entendimos. vino. Hay con respecto a lo que le dije, lo que saqué, marido de una sola mujer, ¿se recuerdan que hablé sobre el tema de tomar un vaso? Que a veces eso está mal para otras personas, y guardar el testimonio de Cristo en nuestra vida por eso. Hay algunos pastores, predicadores que dicen que este pasaje y podría ser una aplicación del hecho de que un pastor no debería ni siquiera tomar una copa de vino, no por el hecho de que esté mal el hecho de que tome, sino por lo que la gente vea en él. Imagínense que no hay ningún problema de que yo tome y lo piden al pastor Picolín ahí en una cantina tomando su vasito de cerveza. No pasa nada, no se emborrachó. Pero ¿qué pensarían ustedes? ¿Lo verían bien? No es algo que no vemos bien, ¿no es cierto? Si fuera en Alemania, no. Ya se fuera en Alemania. Saliendo de ahí, en su auto, y viene un policía y le pide el aliento. Usted ha bebido. Porque la ley dice esto, acompáñeme atrás. Ahí está el otro. Y ahí la cámara, hemos encontrado al pastor. Pastor borracho. ¿Y eso le pasó? Iba con el pero no hubo cámara. Es interesante que tomemos en cuenta, a veces simplemente decimos esto es pecado, esto no es pecado, y solo pensamos en nosotros mismos. Es necesario, nuevamente le repito, pensar en el otro. No pendenciero. Otra traducción para esto. Pueden ayudar, no pendenciero. Violento. No debe ser. No violento. Es una persona que no reacciona fácilmente. No responde feo al instante, sino que piensa. ¿Qué cosa? Peleón. No es peleón. No es buscapleitos. Que es propenso a riñas. Ajá, peleón. Pendenciero, es peleón. Sino amable, apacible. Esto es contraste a la palabra pendenciero, amable y apacible, pero dice también no codicioso de ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas abiertamente tiene que ver con personas que hacen cosas ilícitas. A diferencia de lo que dice acá, que dice que es avaro, una persona avara puede hacer las cosas lícitamente, pero lo que quiere es acaparar riqueza. Entonces, ¿qué busca esa persona? Su Dios no es el Dios del universo, es el dinero. Esa es una persona avara. Usted puede tener las cosas completamente en regla para ganar dinero, pero trabaja día y noche, se amanece, no viene los domingos a la iglesia o no viene ni siquiera los jueves un ratito, o a los estudios bíblicos media hora en la mañana, porque quiere acaparar dinero y dinero. Esa es una persona avara que ama mucho el dinero. El problema no es el dinero, sino en dónde está en nuestro corazón. El dinero es un medio, no un fin. No tiene que ser un fin para el cristiano, más aún para un pastor. Recalco que sí o no que cada uno de estos requisitos tiene que ver con nosotros, no solo con el pastor. El cristiano no tiene que ser avaro. Sigamos para que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Imagínense, a ver, pongo mi caso, yo tengo mi hijita chiquita de 10 meses, mi esposa, y que yo deje que ella juegue y que tire todo lo que quiera, que mi esposa haga lo que quiera también. Si quiere va, yo me quedo con mi hija todo el día, que vaya y visite a sus amigas. Yo no le digo nada. Si yo no puedo gobernar a esas dos personas, ¿cómo voy a gobernar a toda una iglesia que viene con sus problemas? Viene uno que no tiene trabajo, el otro que está peleado con el tal hermano, la otra que es chismosa. No tiene lógica, ¿no es cierto? Si un pastor no gobierna bien su casa, y aquí va también con el hecho y cae un peso, aunque no querramos, cae un peso sobre los hijos del pastor, aunque no querramos.
pero cae. Los hijos del pastor tienen que a veces tomar en cuenta cuando ya tienen conocimiento de que su padre es pastor, y aunque no tenga un fruto de arrepentimiento verdadero o no se considere cristiano, tiene que mostrar la disciplina que su padre le dio desde chico. Y esa responsabilidad cae sobre el propio padre. Siempre. Aunque cada uno es responsable de su vida, pero el Dios ha puesto una línea de que el padre es el que está en liderazgo de la casa. Y todo lo que sucede en su casa, aunque él diga no fue mi esposa, fue mi hijo, como Adán dijo, no es la esposa que me diste, es la mujer que me diste, pero la responsabilidad estaba sobre él. Entonces, lo que sucede en la casa es responsabilidad del esposo, y por eso, si él no gobierna bien su casa, no puede ser pastor. Recalco antes de que veamos que todos estos requisitos también hablan de un hombre, ¿no es cierto? O dice esposa de un solo esposo. No dice marido de una sola mujer, ¿no? Se refiere a un hombre. Y esto tiene que ver con roles dentro de la iglesia. A veces se tiene discusión con respecto a este tema, y ¿cómo que las mujeres no pueden hacer nada? ¿Acaso el ser pastor es el único oficio que hay dentro de la iglesia? Y el hecho de que no diga que aquí que pueda ser una mujer pastor o pastora, no quiere decir que Dios dice, el hombre está por encima, la mujer debajo, el hombre es mayor, la mujer menor. Tomemos esta analogía. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son Dios, ¿no? Son el mismo Dios. Pero el Hijo se sujeta al Padre. ¿Eso lo hace menos Dios? ¿Deja de ser Dios? Lo mismo sucede con los roles dentro de la iglesia. Y es lo mismo que hay en la casa. El que gobierna la casa, ¿quién es? El hombre. Y eso mismo tiene que ser reflejado en la iglesia para que el mundo vea el diseño que Dios dejó. ¿Sí? Eso haciendo un paréntesis. No un neófito. La palabra usada aquí, tal vez algunos conocen qué significa neófito, es alguien nuevo en algo. En este caso sería alguien nuevo en la fe. Se traduce esto como recién plantado, un recién convertido. Y aquí especifica por qué no puede ser pastor un recién convertido. No sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. La primera vez que leí hace años este pasaje, yo decía, o sea que el que es neófito no puede ser pastor o no puede liderar en la iglesia, porque el diablo lo va a condenar. Así fue mi entendimiento, porque a veces crecimos esa teología de que todo es culpa del diablo. Pero aquí se refiere que así como Satanás se envaneció y fue condenado, así mismo la persona que se envanece, el neófito, va a recibir esa misma condenación. Entonces es algo serio. Cuando alguien, vamos a ver, no sé si en 1 Timoteo o 2 Timoteo, cuando le dicen no imponga la mano a la ligera. Lo veo bien ese hermano, mira, viene 2 meses, ya se convirtió y está metido en la iglesia. Pero no sé cómo vive, no sé qué hace de su vida. Simplemente lo veo que viene constantemente a la iglesia y él es la ayuda que yo quiero aquí como pastor, y lo ungimos como pastor. Se envanece, dice, mira, el pastor vive en mí una gran persona. Crece. Tal vez se llena de conocimiento, empieza a leer la palabra, pero no hay un cambio real en su vida. Su misma carne hace que se vaya envaneciendo y creyendo que es alguien cuando no es nada. Delante de Dios todos somos nada. Todo lo bueno que tenemos, Él lo produce. Y eso solo lo podemos reconocer si caminamos una vida cristiana constantemente con Él. Un neófito es muy difícil, tal vez, lo diría yo, imposible, que reconozca que todo lo bueno que Él tiene viene de Dios. Porque no ha recibido ese conocimiento y no lo ha experimentado verdaderamente en su vida. Porque en la lucha constante en que nosotros como cristianos vemos que fallamos y luego hacemos las cosas bien, nos damos cuenta que cuando yo fallo es porque es mi carne, y cuando yo hago las cosas bien es porque Dios lo ha producido en mí. Por eso es que un neófito no puede, no quiere decir que nunca va
poder ser pastor, pero necesita un proceso, un tiempo, para que la iglesia misma vea el fruto del Espíritu en su vida. Sigamos, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y esto para todos los cristianos, no solo para el pastor nuevamente. ¿Cuál es el concepto que tienen las personas de afuera de nosotros? Aquí afuera no se refiere a los que están aquí en la iglesia, en el templo, y los que están allá afuera en la calle, sino a los inconversos. ¿Qué concepto tiene mi vecino que no es cristiano? ¿Cómo me ve? No quiere decir que él esté de acuerdo conmigo en lo que yo creo, sino que él sabe que si yo le digo no, es no, si yo le digo sí, es sí. ¿Tienen ese concepto de mí? Yo le digo a un amigo que no es cristiano, oye, nos vemos a las 6 en punto. Y yo no me preocupo, no, hora boliviana, llego 6:30, incluso 6:05. No estoy cumpliendo mi palabra. No estoy dando buen testimonio al de afuera. Es muy importante que analicemos eso, nuestras actitudes frente a los conversos. Ahora vamos con los diáconos, dice. ¿Alguien sabe la diferencia entre un diácono y un obispo? ¿Cuál es la diferencia entre un diácono y un obispo? El diácono es el que sirve las mesas, el obispo es el que predica. Exactamente. Lo que yo leí, también vi viviéndolo, es de que el obispo es el que tiene que ver con las cosas espirituales y el diácono más con las cosas administrativas. Es el que ve las necesidades que hay en la iglesia, lo físico. Entonces también el requisito no es que yo quiero servir, quiero entregar la Santa Cena, no hay requisitos que se deben cumplir para ser diácono. Uno de los primeros requisitos dice, asimismo, está haciendo contraste con los requisitos del anciano, deben ser honestos, sin doblez. ¿No ve, Daniel? Debe ser honesto sin doblez. Los diáconos son los que tienen más contacto cercano con las personas en la iglesia y tal vez puede ser que hablen más con los de la iglesia. Y algo importante, ¿por qué dice sin doblez? Puede que un hermano le diga algo y él le diga otra cosa al pastor, o incluso entre hermanos le diga a un hermano una cosa y al otro hermano otra cosa. Eso no está bien. Debe ser de una sola palabra. Decir, esto es así. Él me dijo esto y esto es así. Sucedió esto y esto es así. Y como cristianos también tenemos que ser así. A veces, por miedo al otro, decimos cosas que no son. Por miedo a que nos juzguen. No dados a mucho vino. Es otra frase para decir lo mismo que le dice a los ancianos, a los obispos. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Ya vimos qué significa eso. ¿Y por qué lo dice también para los diáconos? ¿Los diáconos son los que cuentan las ofrendas? ¿Sí? ¿Daniel? ¿Los diáconos cuentan las ofrendas? No, en este caso no. En este caso no. Aquí no. Aquí no. Pero hay iglesias en las cuales se lo hacen. Entonces, ¿por qué sería importante que no sea codicioso de ganancias deshonestas? Porque él está contando el diezmo y la ofrenda y puede agarrar y un poquito para mí. El Señor sabe mi necesidad. Entonces en este caso no simplemente se refiere a cosas ilícitas o que me meto a la droga o esto, sino cosas sencillas que sabemos que eso es robar, no es conveniente, no codicioso de ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Todo lo diga Daniel.
Dice aquí que estos deben ser sometidos a prueba primero. Lo primero que se nos viene a la mente es, unos 10 meses tiene que estar a prueba y ya ahí vemos si es o no es. Pero no significa eso un intervalo de tiempo, sino lo que se ve en la persona me dice si él es o no es. Puede ser que un momento ya yo lo conozco de tiempo y veo que ya él tiene plasmado las características de un verdadero cristiano. No es codicioso de ganancia deshonesta, no es dado al vino, y veo que tiene un carácter irreprensible. Entonces, ¿quiere ser diácono? Que lo sea. Tiene los requisitos de lo que es ser cristiano. Entonces, puede ser un tiempo de prueba, o puede ser que en ese mismo instante, ya conociendo a la persona, se lo elija como diácono, sin necesidad de que esté un mes, 2 meses ahí la gente observando si sí o si no, porque ya lo conocen. Y luego dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Qué tiene que ver aquí las mujeres? Si está hablando de los diáconos. Pero aquí se refiere a las esposas de los diáconos. Sí, exactamente, se refiere a las esposas de los diáconos. Algún día aquí van a ser esposos y esposas. Las características que habla de un pastor son las mismas que debe tener un esposo. Y aquí que habla de las mujeres dice que sean honestas, no calumniadoras. ¿Qué es calumniador o calumniadora? ¿Qué es calumnia? Habla mal de alguien. Falso testimonio contra él. Falso testimonio en contra, mentir. No necesariamente chismear, sino calumniar. O sea, hablar cosas que la persona ni siquiera ha hecho. O a veces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo veo con mi esposa, no sé si se da con todas las mujeres, que ven algo y dicen: esto está pasando en su vida, así directo. No le creo nada. Sacamos conclusiones. Ya sacan conclusiones por cosas que ven, pero yo le digo: no saqué conclusiones si no es algo que has visto verdaderamente. ¿Es así con todo? Es que nuestra cabeza trabaja mucho, la ustedes no tanto. Y yo creo que a eso se refiere, porque vemos que aquí no dice a los diáconos o a los obispos, no dice no calumniadores, dice a las mujeres. Para todos. Que nuestra mente es más ágil. Si no quiere decir que los hombres no calumnien, no es eso. Hay hombres peor que mujeres. Sino el hecho de que hay algo más propenso en la mujer a ese pecado. Lo mismo que cuando el apóstol Pablo le dice a los hombres: amen a sus esposas, y a las mujeres le dice: respeten a sus esposos. Es que el hombre le cuesta amar y a la mujer le cuesta respetar o someterse a su esposo. Lo mismo sucede aquí. Para la mujer es más fácil calumniar. Nada es al 100%. Porque dice: mirá, lo he visto al pastor así con esa hermana que la llevó a su casa, debe haber algo. O, no, ni siquiera dice debe haber algo, hay algo ahí. Lo afirma. Y eso es calumniar. Así que es necesario que todos, en realidad no solo las mujeres, tengamos cuidado con eso. A veces, por cosas que nosotros vemos, sacamos conclusiones y afirmamos, y así se van los chismes nacidos, y eso se vuelve calumnia. Es un chisme que es una mentira en realidad. Una calumnia. Ahí viene la prudencia que dice adelante. Que el pastor tiene prudencia aún en eso. Exactamente, eso tiene razón. Y que gobiernen, si no sobrias, ya vimos que tiene que ser moderado y fieles en todo. No solo se refiere al hecho de ser fiel a su esposo, sino en todo lo que tiene que ver con un cristiano. ¿Qué dice Osvaldo? ¿Puedo leer en NTV? Ok. Empieza así: de la misma manera, es decir, al igual que ellos, sus esposas deben ser dignas de respeto. Y esta es la gran condicionante: digna de respeto. Quiere decir que la iglesia
debe haber buen testimonio también en ellos, ¿no? Y también dice, y no calumniar a nadie, y algo más, deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Entonces, controle sus propios cuerpos, en todo sentido, su lengua, su mente, su corazón, y ser fieles en todo lo que hagan. Y eso de ser fieles es bien difícil para un cristiano y una cristiana. Así es. En la vida real es bien difícil tener dominio propio, especialmente de la lengua, ¿no? Especialmente de la lengua, hombres y mujeres. El órgano más complicado de dominar. Pero con la ayuda del Señor podemos. Así es. Podemos el Espíritu Santo gobernando. Entonces, conclusiones con respecto a todo lo que vimos hoy, hasta el versículo 11. Es importante que usemos esta porción de la Escritura, no solo para decir este es pastor, este no es pastor, analizarnos a nosotros mismos. ¿Estoy yendo por el camino angosto o por el camino ancho? ¿Soy verdadero cristiano o no soy verdadero cristiano? Cuando Pablo le dice a los corintios, en 2 Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no sea que salgan reprobados, a menos que sean reprobados, y cuando dice reprobado es yo no soy cristiano verdaderamente. Analizarnos a la luz de esta porción de la Escritura si verdaderamente soy cristiano. ¿Estoy yendo por ese camino? Hay cosas que me faltan, que el Espíritu Santo está trabajando en mí, y es necesario que analicemos nuestras vidas. Y démosle gracias a Dios porque Él es el que nos ha traído hoy aquí para que nosotros escuchemos esta palabra y estemos seguros de que nosotros somos hijos de Él. Y si no estamos seguros, que nos volvamos a Él y reconozcamos: Señor, yo veo que no tengo muchas de estas cosas aquí y tal vez no sea cristiano, pero te pido que perdones mis pecados, que cambies mi corazón, que me conformes a la imagen de Cristo. Cuánta necesidad tenemos todos los días para estar seguros de que somos cristianos, leer la palabra y que el Señor escudriñe nuestros corazones y nos dé entendimiento de por qué camino estamos yendo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, al principio tal vez pensamos que esta palabra simplemente es para aquellos que quieren ser pastores, pero al finalizar nos dimos cuenta que es para todos, Señor. Te pido que sigas trabajando en nuestros corazones, que nos sigas conformando a la imagen de Cristo, Señor, para gloria tuya. Que tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir estos requisitos en nuestras vidas, no porque queremos ser pastores primeramente, Señor, como una posición, sino para que tú seas glorificado en nuestras vidas. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. Pon hambre y sed de tu palabra cada día en nosotros, Señor, y que esa excusa de que no tenemos tiempo sea quitada, Señor, y que demos tiempo para estudiar tu palabra y que seamos transformados por medio de ella. Te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que guardes nuestra entrada y nuestra salida, Señor, y que en todo momento veamos que somos cristianos, Señor, y que actuemos como tal. En el nombre de Jesús. Amén.